Les puedo garantizar que nos encanta aquí hablar de cultura y sobre todo si hay medinenses que forman parte de una iniciativa como es la Feria del Libro de Valladolid, que va a comenzar este viernes hasta el domingo día 10 de junio. Nos acompaña esta noche José Ignacio García, que es escritor y a su vez es el coordinador de la Feria del Libro de Valladolid. José Ignacio, buenas noches. Bueno, soy coordinador del libro, en la feria es mucho del libro y de la feria. Bueno. También nos acompaña José Ramos Charro, que es pintor, que además ilustra precisamente bastantes trabajos de este libro. José, buenas noches. Hola, buenas noches. José Ignacio, un año más aquí para hablar de una feria tan importante como es la Feria del Libro de Valladolid, ¿verdad? Sí, además ya es la 51 edición, que ya son años, y además la feria hace ya 3 años que, digamos que con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid, regresó al lugar donde tendría que haber estado siempre y donde los vallesoletanos quieren disfrutarla, que es la Plaza Mayor. Y bueno, ya se están preparando las casetas, ya están los libreros, las editoriales, con el trajín para ofrecer a los vallesoletanos y a todo el público que se acerque, pues todas las obras, digamos, de los grandes escritores, las grandes novedades, la literatura de los autores locales, este libro que va a ser, creemos, el bombazo revelación de la feria. Y además es que las ferias del libro son un poco pues como los mercados, digamos, ese contacto cercano, inminente entre los autores y los lectores, porque muchas veces parece que los escritores siempre estamos como muy lejos del gran público, y las ferias yo creo que sirven principalmente para acercar al lector y al escritor. El escritor está deseando firmar libros, hablar con los lectores, dedicar a esos libros, explicar, contar a la gente qué escribe, por qué lo escribe. Entonces yo creo que las ferias son acontecimientos bonitos. Precisamente hablas de la Plaza Mayor, y hace 15 días estuve en Salamanca, en la Plaza Mayor, precisamente, que también tiene su feria. A mí me encanta, ¿no? Me encanta, y sobre todo cuando es en la Plaza Mayor, porque parece que se presta más y que la gente está además más. El marco de la Plaza Mayor de Salamanca es... Sí. Bueno, José, cuéntanos cómo te has involucrado en esta iniciativa de la feria. Bueno, yo conozco a Ignacio desde hace muchos años y vengo colaborando con él en muchas ocasiones. Por destacar algunas de ellas, me gustaría destacar mi colaboración con él en su libro Entre el porvenir y la nada, que fue premio Miguel Delibes, donde yo colaboré con todas sus ilustraciones de los relatos. También tuve la oportunidad de colaborar con él en su primera edición de Contamos la Navidad, donde tuve la oportunidad de ilustrar el libro de José Jiménez Lozano, premio Cervantes. En esta ocasión, y debido a nuestra amistad, pues me pidió que colaborase también con él, donde yo he elegido pues a una escritora, Elena Santiago, una grande de las letras castellanas, premio Castilla y León de las Letras, para hacer su ilustración. También he elegido a Ignacio por su trayectoria, sus libros, sus colaboraciones en prensa, sus premios y por la amistad que tengo con él. Sobre todo. Me salió un trabajo extra de un joven escritor vallisoletano, de una joven promesa, donde colabora o ha ayudado en la edición de este libro, y al ver mis ilustraciones me pidió que le ilustrase su relato, su cuento. Y eso es de la manera que he llegado a colaborar en este libro. Oye, encima de la mesa tenemos ilustraciones. ¿Estas cuáles son? A ver, explícanos un poco estas. Sí. Esta sería la ilustración de Elena Salgado. Santiago. Santiago, perdón, Elena Sí. Santiago. Levántalo un poco hacia arriba, así para que se vea mejor la cámara y lo vean así. Ahí está, perfecto, sí. Yo me gustaría recalcar la diferencia que hay en los trazos entre unos dibujos y otros. Si nos damos cuenta, los trazos de este dibujo son más verticales. Eso es porque para mí el relato, que este relato es de José Ignacio García, se desarrolla en una ciudad, aunque surge en un pueblo, y la historia es muy vertical. Entonces a mí me da motivo para hacer un dibujo, expresar el relato de Ignacio a través de la pintura con trazos verticales. Este, sin embargo, son trazos más dibujados, más circunferencias en movimiento, y es porque el relato de Elena Santiago me evoca
a unos recuerdos, a una infancia, a un sueños. Y bueno, y el que tenemos en el centro pues es el relato de David Acebes. Y bueno, es un cuento que realmente me gustó mucho y me quedó una curiosidad que espero poder satisfacer el día que lo conozca, porque no lo conozco personalmente, y es saber si es una historia real o es una historia inventada. Es una historia muy bonita, a mí me gustó muchísimo. Bueno, vamos a hablar del libro, porque me dice José Ignacio, yo aquí he venido a hablar de mi libro, y el libro es Valladolid sobre ruedas. Claro, no, yo lo que te he dicho es que yo no coordino la feria, que eso son palabras mayores, yo lo que coordino es Valladolid sobre ruedas, como tú muy bien dices. Bueno, tú ya sabes que yo coordino desde hace muchos años el proyecto Contamos la Navidad, que no deja de ser, digamos, año tras año una recopilación de relatos de distintos autores. Pues sucede que el año pasado yo conocí a la presidenta de la Asociación Cultural Rombo, Carmen Rodríguez Jiménez Alfaro, que es la dueña del fundador de Fasa Renault, Manuel Jiménez Alfaro, y esta mujer, bueno, pues había oído hablar de mi trayectoria y me dijo que ella quería hacer una revista conmemorativa del cincuentenario de la revista Rombo, que era una revista que seguramente tendremos muchísimos oyentes, o muchísimos televidentes, mejor dicho, que han trabajado en Fasa y que seguro que durante muchos años recibirían la revista Rombo en su buzón, en su casa, porque era una revista que hacía la fábrica. Entonces esta mujer dirige esa asociación, el año pasado hizo su 50 aniversario e hicieron una revista especial conmemorativa de ese aniversario. A partir de ahí pues empezamos a hablar y ella me dijo que este año se cumplían 65 años de la fabricación en Valladolid del primer 4x4, que fue el primer coche que se fabricó en España con la patente francesa de Renault, y que ella quería hacer algo conmemorativo a ese 65 aniversario y al 120 aniversario del nacimiento de su tío abuelo, el fundador de Fasa. Entonces, bueno, yo le dije que basándonos un poquito en la idea del proyecto Contamos la Navidad, ¿por qué no intentábamos, digamos, aglutinar a los 24 escritores que, según mi criterio, eran, digamos, la nota de calidad de la literatura vallisoletana, mejor dicho, de la narrativa vallisoletana? Porque en poesía hay grandísimos poetas, pero a nivel de narradores, yo digamos que más o menos como le pasará ahora a Lopetegui con la selección de fútbol y tal, pues yo tenía, digamos, mi nómina de grandes nombres que yo consideraba que podían hacer un gran libro. ¿Para qué? ¿En qué podíamos basarnos? Pues si queríamos, digamos, hacer un aniversario al fundador de Fasa y al 65 aniversario de la fabricación del primer 4x4, ella me dijo además que tenía una carta mecanografiada y firmada por Miguel Delibes, que le había enviado en el año 2007, 3 años antes de fallecer, en el cual le hablaba pues del 4x4, de su abuelo, del crecimiento de Valladolid a partir y a raíz de que Fasa se instalase en Valladolid. Y entonces con esos datos decidimos situar la carta de Delibes al principio del libro. Entonces la carta está facsimilada en las primeras páginas, y a partir de ahí hacer que esos 24 escritores que yo había seleccionado, cada uno de ellos escribiera un relato que se situase en Valladolid o en su provincia, y que cada uno de ellos contase la historia montado en un coche de Fasa, en un tal. Entonces el libro empieza con un 4x4, con un relato que escribe Adolfo García Ortega, y acaba con un Renault Kadjar que escribe el relato Ángel Vallecillo, que hace un mes ha sido premio Castilla y León de la Crítica, y que precisamente recibe el premio en la feria la tarde anterior a la presentación de nuestro libro, el día 2. Entonces, digamos que el ramillete de escritores que participan en el libro es absolutamente rutilante. Está Gustavo Martín Garzo, Elena Santiago, César Pérez Gellida, que ahora mismo es el fenómeno, digamos, más multitudinario de la literatura vallisoletana. Está Rubén Abella, está Yolanda Izar, Mar Sancho, bueno, pues un Rodrigo Martín Noriega, un largo etcétera de escritores que son, ya te digo, los máximos referentes, los máximos exponentes de la narrativa vallisoletana. Cada uno escribe sobre un coche y la verdad es que el resultado del libro es absolutamente fascinante. Entonces yo creo que, por un lado, por todo lo que Fasa significa para todas las personas que han trabajado allí o han dependido de Fasa, porque hay cantidad, digamos, de empresas o negocios que han crecido o funcionan gracias a Fasa. Entonces, por un lado, el tema de Fasa. Por otro lado,
el hablar de algo, digamos, local, territorial, como es Valladolid y su provincia. Y luego que esas historias las cuenten los mejores escritores de Valladolid, yo creo que tiene tantos ingredientes el libro que tiene que funcionar. ¿Qué pasa? Que una vez que teníamos a los escritores, nos parecía que el libro era tan visual que teníamos que contar con la presencia de ilustradores importantes. Entonces, como muy bien decía Pepe, de alguna forma la relación o la vinculación que él y yo tenemos arranca de muy atrás. Yo le he hecho textos para catálogos suyos de exposiciones importantísimas que ha hecho en muchos lugares de España. Y por otra parte, queríamos contar, no con tantos ilustradores como en Contamos la Navidad, porque también además las ilustraciones van en blanco y negro, no van en color, pero queríamos a personas muy, muy selectas. Entonces, él está en el libro, está Rafael Vega Sansón, que es el ilustrador de cabecera del norte de Castilla, está José María Nieto, famoso por sus fe de ratas que ha hecho en ABC, en El Mundo, hay gente como Susana Saura, que también ilustra en el norte de Castilla, Miguel Ángel Soria, que es un referente de la ilustración vallisoletana. La portada la ha hecho Jesús Redondo, que Jesús Redondo... Vamos a mostrar la portada para que vean los espectadores. Jesús Redondo es un referente mítico de la ilustración vallisoletana. Ha ilustrado durante años al Capitán Trueno, ha ilustrado para Marvel muchísimas historias y que le encargaban desde Inglaterra, desde Estados Unidos, desde Italia, desde Grecia. O sea, yo creo que de alguna forma el palmarés que acumulan los participantes en el libro es sensacional y eso se va a reflejar cuando la gente lo lea. A la venta va a estar el día 3. A la venta va a estar en la feria el día 1, que se inaugura, ya va a estar disponible, y luego la presentación es el día 3, que además de presentarlo, pues estaremos bastantes autores de los que participamos y firmaremos ejemplares y bueno, pues lo que el público quiera. ¿La edición de cuántos ejemplares es? La primera edición es de 750. Además, ya digo, lo edita la Asociación Cultural Rombo. Hay gente que me dice, entonces esto Fasa está o Renault está detrás. Renault no tiene nada que ver. O sea, la Asociación Cultural Rombo es una asociación que en su día surgió del espíritu de esa revista que te digo, y lo editan ellos, y lo que sí que tienen es el respaldo del Ayuntamiento de Valladolid, que es, digamos, el que ha corrido con la edición de esta primera edición, que sospechamos que nos va a durar muy poco porque es increíble, yo nunca lo había visto con un libro, la cantidad de personas que, porque lo han visto en Facebook, en WhatsApp, en redes sociales, que ya quieren el libro. O sea, ahora mismo te podría decir, sin exagerar, que ya tenemos más de 300 solicitudes sin que el libro esté disponible de personas que quieren el libro, pero incluso ya no personas que se circunscriban al ámbito de Valladolid. Nos han llegado solicitudes de Valencia, de Sevilla, de Barcelona, o sea, de gente que ha visto en redes sociales el libro, y en este caso son personas que sobre todo han visto, digamos, la nómina de participantes, y ya hay una cantidad enorme de gente que lo quiere. Entonces, bueno, incluso yo me he encontrado con casos de personas que me dicen, y a lo mejor es lógico, que me dicen, yo no he leído nunca nada, pero trabajé 40 años en Fasa, me he jubilado y yo quiero tener este libro. O sea, yo creo que va a ser un libro importante. Sí, yo no sé, José, ¿cómo funciona? Dice Ignacio, quiero que más o menos plasmes esto en el papel, o eres tú el que lo... ¿Cómo funciona? A ver, cuéntame. Sinceramente, yo soy muy rebelde para eso. Me cuesta mucho trabajo meterme en la idea de otra persona. Yo lo que sí que hago es leer el relato, y el primer impacto que me causa es lo que yo plasmo, es lo que yo trato de reflejar en la ilustración. Para mí la ilustración es como escribir un relato. Yo en la ilustración tengo que recoger todo lo que el escritor quiere decir. Trato de hacerlo. Otra cosa es que lo consiga o no, pero yo trato de hacer eso, de recoger toda la información o la información más importante que el escritor refleja en su relato, trato de plasmarla en el dibujo. Por eso te decía antes lo de, es importante fijarse en cómo están dados porque es muy complicado hacer ilustraciones en monocolor, en un solo color. Aquí estamos trabajando solamente el blanco y el negro, ¿entiendes? Entonces tienes que jugar mucho con los grises y con el tipo de pincelada que das para poder transmitir algo. Y bueno, yo creo que mi trabajo, yo estoy muy contento con él. No sé si Ignacio yo puede creo que es que
Además, la tarea de un ilustrador es muy, muy complicada. Bueno, en el caso de Pepe todavía es más complicado porque Pepe es pintor y no es lo mismo ser pintor que ser ilustrador. Es decir, el ilustrador trabaja específicamente con la mente, digamos, en lo que va a salir dentro de un libro. Y el pintor, que además de ser rebelde, no es que sea más creativo, pero tiene una creatividad diferente. De hecho, les decimos, tienes que mandarnos la ilustración en un tamaño determinado que sea más o menos el del libro, y como puedes ver, se hacen mucho caso con los tamaños. Entonces, igual que hacen mucho caso con los tamaños, hacen caso con la idea. Yo, por ejemplo, en este caso sí que era imprescindible que el coche apareciera en la ilustración. Aquí hay un Gordini, allá hay un Renault Clio, allá hay un R6, es decir, tenía que aparecer el coche de referencia, pero a partir de ahí su creatividad es totalmente libre. Y yo lo que sí que me parece muy admirable, como Pepe muy bien decía, es que, por ejemplo, no lo sé, mi relato, que puede ser 10, 12 páginas y cuenta una historia bastante larga, cómo intentas apresar o de alguna forma sintetizar toda esa historia en una sola imagen. Entonces, y además esa imagen, que además de que sea sugerente, no te desvele de lo que va el cuento, porque a lo mejor si es demasiado descriptiva, puede ocurrir que en el momento que ves la imagen ya no necesitas leer porque te han contado el cuento solo con esa imagen. Entonces, esa química, esa magia que hay entre el ilustrador y el escritor es muy importante, y Pepe y yo, que hemos trabajado muchas veces juntos, yo creo que ya tenemos, digamos, esa complicidad a la hora de trabajar para que estemos a gusto y cada uno pues aporte lo mejor de cada uno. O sea, que solamente le has comunicado a José, tiene que aparecer un coche. Sí, el resto ya... Sí. No, yo le pasé los cuentos, en primer lugar el de Elena Santiago, porque además se da la circunstancia de que aunque los dos, él vive en Medina y Elena en Valladolid, pero los dos son leoneses y además de poblaciones muy cercanas. Sí, cercanas, sí. Entonces, de alguna manera, bueno, pues en el caso de Elena, él leyó su relato, en el caso mío, leyó el mío, relatos que no tienen absolutamente nada que ver, y luego después David Aceves, que de alguna forma me ayudó a corregir pruebas y tal, vio las ilustraciones y como que de repente pues le entró, digamos, un poco la envidia sana de decir, madre mía, ya me podía ilustrar también a mí, ¿no? Entonces, ya te adelanto que la historia es real, es verídica, de David, y te podrías decir quién es el poeta al que hace alusión, pero deja que la gente lo lea. Me lo parecía a mí, digo, tiene que ser real, pero... Sí. Pero bueno, los escritores muchas veces lo que hacemos es disfrazar la realidad para hacer que parezca fantástica, ¿no? Me gustó mucho. Pero ya digo, es que lo bueno que tiene el libro es que somos 24 escritores que cada uno escribimos de una forma absolutamente diferente, y que eso se plasma en el estilo que tenemos cada uno de contar nuestras historias, como los ilustradores cada uno plasma su manera, digamos, de ilustrar, sus técnicas, que son absolutamente diferentes en unos casos de otros. Pero es que luego el libro, además, se sustenta en una carta facsimilar reproducida de Miguel Delibes, como antes te decía. Hay un estudio previo de Joaquín Díaz, que Joaquín Díaz es pues un referente indiscutible de la cultura castellana. Bueno, pues Joaquín Díaz hace una especie, digamos, de introducción histórica, en la cual cuenta una historia, que esto sí que es real, no es fantástico, que habla de que en 1903 hubo un rally que pasó por Valladolid, y en ese rally participaba Luis Renault. Y está acreditado que digamos, ese paso, esa visita circunstancial de Luis Renault por Valladolid fue el primer contacto que hubo en 1903 entre Renault como marca de automóviles y la ciudad de Valladolid. Entonces, Joaquín Díaz cuenta esa historia como preámbulo, y a partir de ahí surgen las 24 historias, que son fantásticas, aunque algunas estén basadas en hechos reales, porque de alguna forma, si hablas de Valladolid, yo, por ejemplo, mi relato, entre otras muchas cosas, lo sitúo el día de 1984, de finales de junio, en el que el Valladolid le ganó al Atlético de Madrid la Copa de la Liga, el único trofeo importante que tiene el Valladolid, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hemos intentado eso, que la historia de Valladolid y la historia de sus coches esté presente. El día 1 se inaugura la feria, ya se podrá comprar, pues se podrá adquirir ya el libro. Las personas que lo han visto, ¿qué han comentado? ¿Qué te han dicho? Es que el libro todavía no lo ha visto nadie. O sea, este libro, digamos que yo lo he tenido casi que, pues no lo sé, que extraviar, digamos, que secuestrar de la edición, porque quieren que sea, digamos, un estreno el día 1 cuando cuando empiece la feria. Pues claro, si el libro ya hubiera estado ya en librerías... No, pero por ejemplo, a lo mejor los propios autores... Bueno, los autores, de momento, yo te puedo decir que cuando tú llamas a los más grandes y todos te dicen prácticamente, salvo un par de excepciones, todos te dicen que sí,
y todos te dicen que sí, además de una forma entusiasta, porque después los 24 escritores y los 9 ilustradores, la mayoría de ellos, esta idea surgió a primeros de año aproximadamente, sí. Fue cuando contacté contigo, a primeros de año, y en estos 6 meses más o menos, o 5 meses y pico que han pasado, casi todos los días, raro es el día que un escritor o un ilustrador, o varios me preguntaban, José Ignacio, ¿qué te hablaba el proyecto? ¿Cómo va todo esto? Cuando yo les he mandado las pruebas, lógicamente, para que ellos corrigieran sus relatos, para que vieran si sus ilustraciones estaban bien reproducidas, bueno, la verdad es que los comentarios que hemos recibido, sobre todo, pues por eso, por parte de los participantes, han sido maravillosos, y yo que estoy acostumbrado a hacer muchas recopilaciones, muchas colecciones en las que participan distintos autores sin desdeñar a nadie, en otras colecciones, por ejemplo, como en Contamos la Navidad, te encuentras con autores fantásticos y con relatos extraordinarios, y con otros, pues a lo mejor no tanto, pero es que aquí, partiendo de, ya digo, de que cada uno tenemos una óptica y un estilo diferente, el nivel literario es sensacional. Y José, tú participas con tres ilustraciones. Con 3 ilustraciones, sí, Con tres. En teoría no se podía participar más que con 2, pero pasó lo que Pepe te decía, de que David vio las otras 2 y dijo, yo también quiero, y bueno, ya que él me había ayudado un poquito a la hora de revisar los textos, de corregir pruebas y tal, pues le concedimos ese pequeño capricho, entre comillas, ¿no? ¿En qué estás trabajando además de este libro que ya va a ver la luz ya el día 1? ¿Qué más trabajas? Pues estamos trabajando en la 10ª edición de Contamos la Navidad, que va a ser, este año sí que va a ser, ya te digo que hay años en los que se mezclan, como decimos por aquí, churras con merinas, hay cuentos buenísimos con otros que a lo mejor no tanto, dentro de que el conjunto sea seductor y sea amable y sea atractivo. Este año va a ser el 10º aniversario, y este año sí que tenemos un plantel de absoluto lujo. O sea, hemos seleccionado autores de primer nivel solamente, y va a haber plumas que cuando el libro aparezca, la gente va a decir, madre mía, este autor, esta autora está aquí este año. O sea, es increíble. Y luego, a título particular, estoy terminando una recopilación de cuentos, que mi idea era publicar, digamos, lo siguiente que publicase fuese una novela, pero coincide que este año se cumplen 20 años de la publicación de mi primer libro, y una editorial de León, Editorial Eolas, me ha pedido que, bueno, pues como una especie, digamos, de recopilatorio en el que aparezcan unos cuantos relatos de mi trayectoria a lo largo de estos 20 años, en los que va a haber 7, 8 relatos que ya están publicados, pero bueno, están, digamos, revisados, corregidos, porque a lo mejor hace 20 años pues yo no escribía como escribo ahora, tenía otras ópticas, entonces va a haber eso, unos 8 relatos más o menos de mi trayectoria anterior, entre los cuales estará alguno de los que Pepe ilustró en Entre el porvenir y la nada, y luego después va a haber otros 8 o 10 relatos que son inéditos, porque lógicamente yo tengo una serie de lectores que si a lo mejor les doy, aunque sean, digamos, recopilados, cuentos que han encontrado en distintos libros, van a decir, pero esto ya lo he leído. Entonces, bueno, pues hay una especie, digamos, de recordatorio del pasado, y luego una parte que es el corpus importante del libro, que es todo creación nueva, y creemos que eso va a salir a finales de este año también. Pues estaremos como no pendientes. Conocemos la trayectoria y la vida de José Ignacio, pero poco conocemos como ilustrador, como pintor de José Ramos Charro. ¿Cuántos años llevas con el pincel en la mano? Bueno, con el pincel de la mano llevaré unos 30 años. Con el pincel de la mano. Lo que pasa es que la pintura no es, para mí, en mi caso, no es que empiece a pintar, a coger el pincel con la mano, sino cómo sientes la pintura desde que empiezas a conocer la pintura, cómo la vas sintiendo. Y otra cosa es cuando tú decides que puedes hacer algo con la pintura, con el pincel, ¿eh? Pues cuando yo lo decido, pues ya soy un poquito ya mayor. Yo, si mal no recuerdo, tendría los 27 o 28 años cuando yo empecé a pintar, pero mucho antes yo siempre tenía inquietudes por la pintura, por el dibujo, ¿eh? Y a partir de que cojo el pincel, que yo siempre digo que más que yo descubrir la pintura, es la pintura la que me descubre a mí, por una serie de circunstancias que me pasan a mí personalmente, pues empiezo a pintar y empiezo a descubrir el mundo de la pintura, que para mí el mundo de la pintura es magia, es mágico, ¿eh? Te transporta, te traslada, te evoca unas sensaciones diferentes,
te sales de este mundo. Yo cuando estoy pintando estoy introducido prácticamente en el lienzo, ¿eh? O en la tabla. Normalmente pinto en tabla, me gusta más la tabla porque es más versátil. Y bueno, pues llevo unos 25 o 30 años en la pintura, no lo sé exactamente porque tampoco los voy contando los años que voy pintando, es algo que... Fíjate, a mí me ocurrió una cosa curiosa. Cuando yo le conocí como pintor, yo le conocía como persona, digamos, en la distancia, y su mujer, que es amiga mía desde hace muchos años, un día me comentó que su marido pintaba y que si podía ver su obra, a ver qué me parecía. Y yo, que hacía a veces reseñas de arte en medios de comunicación, pues sinceramente lo primero que pensé fue que José Ramos Charro pues sería, yo qué sé, pues el típico pintor, digamos, de escuela de ocio, de centro de mayores, de, no sé, de asociación vecinal, tal. Y que tampoco, por otro lado, tampoco está mal ese tipo de pintura. Que no es que esté mal, pero piensas que es, por supuesto, si todo lo que sea una manifestación artística es válida y es loable, pero me refería como que pensabas que no era, digamos, un pintor profesional, digamos, alguien que pintaba de la manera que lo hace. Entonces, un día quedé con él, me enseñó su obra y creo no, me quedé prendado. Él se sorprendió porque lo más duro, lo más difícil, porque él siempre ha sido un pintor muy humano, con mucha denuncia en lo que pinta, con mucha reivindicación, entonces con mucha fuerza en las texturas, en los gestos, en las miradas. Entonces a mí me impactó eso y desde entonces le he seguido y ha expuesto en lugares. Lo que pasa es que es un hombre muy tímido, la verdad es que no le gusta presumir. Respecto a esto que está contando, yo también tengo que decir una cosa, que cuando vino a mi casa a ver los cuadros, yo dije, bueno, el típico paisajista, el típico bodeguero, y le empiezo a enseñar cuadros de paisajes y de bodegones, pero veo que él no acaba de arrancar y que digo, ¿qué pasa? Que no, dice, no, es que esto no es lo que he visto en un bar. Digo, ay, ya sé lo que quieres. Y entonces lo llevo a otra habitación donde yo tenía la pintura que a mí me gustaba hacer, y le enseño esos cuadros. Y a partir de ahí veo que es, pues que tiene otra madera, y es cuando empezamos a hacer germinar la amistad, que me ha costado mucho trabajo. Yo, escuchando a Ignacio, escuchando a José, uno tiene la sensación que muchas veces pregunta, bueno, vamos a repasar y vamos a buscar a medinenses que tengan cosas que contarnos, y muchas veces, bueno, con Ignacio no, porque lo conozco hace mucho tiempo, ¿no?, pero desconocemos que tengamos personas como José Medina del Campo, que sea un artista de verdad, un artista con mayúsculas, ¿no? decir que sea una persona que pinta ahí un... Bueno, ante eso tengo que decir yo una cosa. Es que yo tampoco soy una persona que me guste estar dado a la fama, a la masa. O sea, me gusta que la gente me aprecie por como persona que soy, ¿no? Y no por... Entonces tampoco busco yo mucho protagonismo, no me siento cómodo. Sí, pero a lo que yo me refería era un poco que muchas veces decimos, bueno, Medina del Campo, pues como que no hay grandes artistas, ¿no? Si quieres hay, lo que pasa es que o no los hemos descubierto todavía, sí, o no se quieren, como es el caso de José, dar a conocer de esa forma, ¿no? Pero a verlos sí que les tenemos en Medina. Pero yo no creo que tampoco que sea que él no se quiera dar a conocer, porque al fin y al cabo un artista lo que quiere es que su obra la disfruten los demás, bien sea una obra digamos visual, pictórica, o bien sea una obra escrita, o una película, una composición musical, o una escultura. O sea, el artista crea para disfrute de los demás. El artista que dice que yo solamente creo para mí, a mí eso me parece muy egoísta y me parece además cínico, porque nadie hace eso solamente para él. O sea, o a lo mejor hay algunas personas, pero esas personas sí que es verdad que digamos que no se dan a conocer. Pero es que en el caso de José Ramos Charro, por ejemplo, es curioso que a lo mejor en Medina, a lo mejor, no sé si has hecho alguna exposición grande antes de conocernos, pero luego después ha expuesto en salas muy importantes de lugares bastante referenciales de España, y tenías que haber visto las reseñas y las referencias que han salido en prensa, las ventas de cuadros, que en una exposición es muy difícil vender. Yo tuve el honor de escribir el catálogo de una exposición que se llamaba El Quijote Charro, que expuso en Valladolid,
y prácticamente todos los cuadros de esa exposición, que estaban todos referidos a Don Quijote o a escenas de Don Quijote y cervantinas, prácticamente vendió todos los cuadros de la exposición. Y además algunos de los cuadros eran, porque él trabaja con distintas dimensiones, algunos eran de dimensiones muy grandes, que a lo mejor eso incluso también es más difícil de vender, y lo vendió prácticamente todo. O sea, y a personas que lo que buscan es eso, arte de muchísima calidad, y no el arte fácil, que yo no tengo nada contra el del bodegón, del paisaje, de la marina, que también están bien y tienen su espacio, pero él tiene otra forma, como se puede ver en estas ilustraciones, de dibujar, y cuando llega, digamos, la persona que de alguna forma busca cosas exquisitas, cosas diferentes, ahí la pintura de Charro encaja muy bien. Sobre todo, es verdad, lo que estás comentando, vemos aquí estas ilustraciones que dice mucho ya. Ya solamente con ver estos tres trabajos dice mucho de lo que son tres trabajos, y son tres trabajos diferentes, con un mismo color, una misma técnica, pero son diferentes. Si los ves por separado, seguramente dirías que no son del mismo autor. Seguramente. ¿Por qué no tenemos aquí en Medina una feria del libro como similar o un poquito más pequeñita, ¿no?, que la de Valladolid? Porque eso... su plaza mayor, que vengan aquí a Medina del Campo todos los libreros que tenemos en todo el país a vender sus trabajos, los autores a vender sus libros. A mí me encanta esa pregunta o esa reflexión, porque a lo mejor tendríamos que trasladársela a los gobernantes de nuestro ayuntamiento, ¿no? Porque Medina del Campo, que es la villa de las ferias, que estamos todo el año organizando ferias, a mí como escritor me resulta un poquito, no sé, doloroso que no tengamos una feria del libro. Yo mismamente, fíjate, el día del libro, el día 23 de abril, yo pensaba que eso pasa en muchos sitios. Digo, la calle Padilla, que tenemos 2 librerías, ¿cómo no se les ocurre ni siquiera ese día poner un tenderete delante de la fachada de sus librerías y sacar los libros a la calle? Si es que luego después nos quejamos de que la gente no lee, si es que tampoco hacemos nada para acercar el libro a los lectores. No les invitamos. Exactamente, y en Medina es muy loable la labor que se está haciendo desde la biblioteca pública, que es prácticamente lo que más se está haciendo. Es muy loable esa batalla que tienen Alfonso Hernández, Mariano García Pásaro y José María Lara de hacer los recorridos que hacen por las tierras de Isabel la Católica los últimos jueves de mes, pero fuera parte de eso, yo no conozco muchas más inquietudes, digamos, literarias que se lleven a cabo en Medina, y Medina tiene una población amplia como para que se puedan hacer más cosas, y yo ya te garantizo, porque eso sí que me llega, que en Medina se lee bastante. Entonces, a mí me duele que se hagan ferias de todo tipo y condición y sobre cualquier cosa, y que tienen, por supuesto, éxito, pero me fastidia mucho que no haya una feria del libro. Yo, sabes que no soy dudoso y me gusta mucho el mundo de los toros, pero a mí, por ejemplo, me duele que se gaste una cantidad de dinero increíble y que se mueva una ciudad como Medina del Campo sacando 2 toros a la calle, y que luego después no haya presupuesto a lo mejor pues para esto, para hacer una feria del libro en la cual podríamos traer una serie de escritores más o menos importantes, una serie de ilustradores, y que podríamos acercar al gran público a esas personas que no necesariamente tienen que ir a la Feria del Libro de Madrid, a la de Salamanca o a la de Valladolid, que también pueden venir a Medina del Campo, porque de hecho van a ferias de ciudades más pequeñas. Entonces, a mí me encanta que Medina del Campo dedique dinero a la Semana de la Música, a la Semana de Cine, a todas las actividades que le dedica, pero sí que como escritor y como, digamos, que como reivindicación gremial de mi sector, sí que me duele un poco que, como tú muy bien dices, en Medina a la literatura no se le dedique un poco más de atención, porque yo creo que la merece. Fíjate, el otro día he visto imágenes de Madrid, unas colas tremendas esperando para que los autores firmasen los libros. Yo imagino que Medina hay esas personas que también tienen esa inquietud, ¿no?, de acercarse a los escritores, y que vengan aquí, pues escritores, librerías, a exponer sus libros, ¿no? Que es una feria. Sí, una feria. Ya te digo que yo sí que es algo que en los años que llevo viviendo en Medina he echado de menos, porque me parece maravilloso que se organicen tantas ferias tan variadas, que tengan tanto tirón y tanto reconocimiento y tantos visitantes, pero sí que, claro, me duele eso, que el libro no esté presente. Pero aquí sí que lo ha habido. Yo recuerdo hace 25 o 30 años, aquí en Medina, todos los años una feria del libro. Estaban todos las librerías y escritores.
Pues vamos, ¿no? Pues seguro que ahora que nos estarán oyendo o nos estarán viendo desde el ayuntamiento, vamos a pedirles desde aquí que nos hagan un poquito de caso. Lo diremos a las dos Teresas, a la alcaldesa y a la responsable de Cultura, y a ver si podemos conseguir que en breve o en un futuro más o menos próximo Medina tenga una feria del libro que se la merece. Tampoco tiene por qué ser 10 días como va a ser Valladolid, sino claro, que puede ser 3 días, 4 días, claro, bueno, pues fin de semana, jueves o viernes o domingo, ¿no? Exactamente, 3 o 4 días. Si el formato es adecuado, claro, a lo mejor se puede hacer eso más modesta en torno a algún acontecimiento concreto, pero yo creo que Medina sí que se merece una feria del libro. Pues a mí les puedo garantizar que, verdad, que me encanta la idea ver el rombo de Renault, ver el escudo de Valladolid en la feria, donde 24 artistas, 24 escritores ya han plasmado ahí sus trabajos, ilustración de 9 ilustradores, entre ellos José Ramos Charro, un medinense, que va a estar ahí. Pues poco más que comentar, simplemente que sea un éxito, ¿no? Esa inauguración el próximo día 1. Seguro que va a ser un éxito y seguro que el libro va a dar muchísimo que hablar y muchísimo que leer, y seguro que, porque ya nos está pasando también, que de diferentes localidades que ya se han enterado de la historia, bueno, pues después de la presentación de Valladolid vamos a estar segurísimo en la feria del libro. Fíjate, la feria del libro de Tudela de Duero. Tudela de Duero tiene una feria del libro con todo lo que tiene a su favor que la tengan, y no la tenemos en Medina del Campo. O sea, vamos a estar allí, ya tenemos previstas firmas de libros en el Corte Inglés, en librerías importantes de Valladolid, y nos están llamando de sitios que quieren que hagamos presentaciones de libro, porque es que todos los pueblos de la provincia de Valladolid están llenos de faseros, o sea, de personas que han trabajado en Fasa. Y si no de faseros, ¿cuánta gente no tiene o ha tenido un vehículo de Renault que sea de alguna forma inherente a su memoria, a su vida, a sus recuerdos? Y casi todo el mundo en la provincia de Valladolid hemos tenido personalmente o de cerca algún coche de Renault. Pues yo creo que es un poco el aditamento de ver que esos coches están dentro de este libro. Bueno, aquí en Medina yo me imagino que más de 1000 trabajadores habrán pasado por Fasa. Sí, me quedo corto, no sé. Yo estoy seguro también de que muchos. Sí. Pues Ignacio, José, muchísimas gracias, mucha suerte, y ya me irás contando cuando falte menos para Navidad con esos cuentos y esa aventura también tienes preparada ahí después de esos 20 años ya. 20 años. 20 años. Dicen que 20 años no es nada, pero ya te digo a ti que pesan bastante. Muchas gracias a los dos y mucha suerte. Muchas gracias a ti. Gracias.